Hola gente, vamos a hablar hoy de la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la aproximación o del cálculo aproximado de derivadas y de integrales? Y ahora vamos a teniendo ese preliminar ya en mente, podemos hablar entonces de la resolución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación, como su nombre lo indica, que involucra diferenciales, pero ese fue el nombre inicial porque siempre se manejaban los diferenciales algebraicamente. En el término preciso, una ecuación diferencial es una ecuación en derivadas, es decir, que contiene derivadas. Por ejemplo, esta primera expresión es una ecuación diferencial de orden n porque aparece hasta la enésima derivada de la función incógnita, es decir, de la solución que yo estoy buscando, y es no homogénea. ¿Por qué? Porque hay un término independiente acá que no es cero, definido sobre un cierto intervalo. En fin, no hace falta precisar mucho más, pues ya ustedes conocen lo que es una ecuación diferencial. Resolver una ecuación diferencial de orden, de cualquier orden, es encontrar más precisamente una solución aproximada dada por determinados valores a partir de la condición inicial. Recuerden, seguramente se recuerdan que esta segunda línea que está acá se llama problema con valores iniciales o a valores iniciales o problema de Cauchy, porque se pide resolver esta ecuación diferencial que satisface esta condición inicial. Y bueno, y como les decía, se busca a partir de este punto inicial encontrar la solución aproximada para distintos valores del argumento que se van obteniendo de una manera finita, como veremos más adelante. Los métodos para resolver una ecuación diferencial sujeta a una condición inicial dada son de dos tipos básicamente. Los métodos de un paso, en el cual los valores que yo voy obteniendo dependen enteramente de la información que me da el paso anterior, y los métodos multipaso, en el cual, además de lo que yo obtuve anteriormente, puede ser que tenga que introducir algunas correcciones al paso obtenido previamente. Eso también lo veremos un poco más adelante. Bueno, básicamente nosotros vamos a estudiar dos tipos de métodos. Los métodos de tipo Euler, digamos, que los vamos a estudiar hoy, hacia adelante, hacia atrás y modificado, y los métodos de Runge-Kutta que veremos en la próxima clase. En honor a la verdad, los métodos de Runge-Kutta son una variación, o pudiéramos decir que entran dentro de lo que se llama el método de Euler modificado también, pero los vamos a estudiar separados porque son los métodos más efectivos, o al menos los más utilizados en la combinación prestación, tiempo de máquina o el insumo de tiempo y de recurso a la hora de calcular. Estos que están acá son, bueno, sabemos que el primero es lo que llamamos problema de Cauchy, o problema a valores iniciales o con valores iniciales, y tenemos un par de ejemplos acá concretos. Recuérdense que cada paso, la H es el paso de integración o el paso de aproximación, y a partir de ese H yo puedo ir obteniendo los valores subsiguientes de la variable independiente, que son los que me van a permitir a mí ir evaluando y obteniendo los valores de la solución buscada en determinados puntos T sub n. Bueno, los métodos de la serie de Taylor en realidad lo que consiste es en buscar la aproximación de la solución en determinados nodos, que depende obviamente del paso de integración, el paso h de integración, o delta x si prefieren usar una notación ya conocida en derivada,
y en desarrollar obviamente la función esta del segundo miembro en una serie de Taylor y truncar en un determinado orden y usar entonces evidentemente ese orden con, digamos, con los valores de la solución buscada en los puntos estos sucesivos. Bueno, aquí hemos recordado, digamos, la, una forma apropiada de escribir la serie de Taylor. Usualmente ustedes se acuerdan que nosotros poníamos, o sea, se evaluaba en x sub 0 y era x menos x sub 0 a la 1 por la primera derivada evaluada en x sub 0 más x menos x sub 0 a la 2 sobre 2 factorial y así sucesivamente, ¿verdad? Por la segunda derivada en el punto. Bueno, esta es la idea para funciones de dos variables de la serie de Taylor. Si yo, por ejemplo, trunco la serie de Taylor en el primer orden, lo que estoy diciendo es que solo llego hasta la primera derivada. Les recuerdo que las notaciones, bueno, xn es cuántas veces yo adicioné el paso con respecto al valor inicial y sub n es el valor de la solución buscada en el nodo x sub n y lo que hago es aproximar la derivada que está presente en la ecuación diferencial como el cociente incremental nada más, en el cual uno es el punto siguiente menos el anterior sobre h. En realidad después lo que yo representé aquí es el método de Euler hacia adelante, porque estoy considerando que al x sub 0 le estoy sumando h para obtener x1, le sumo 2h para obtener x2. Si en lugar de sumar resto, tendría el método hacia atrás, que lo vamos a ver a continuación. Por tanto, resolver la ecuación diferencial, esta que está acá, sujeta a esta condición inicial, es de hecho aproximar por este valor que yo tengo acá a la derecha, por esta sucesión de valores para hablar con más propiedad. Lamentablemente, el método de Euler no es un método para nada preciso. De hecho, se considera que estudiamos el método de Euler solamente porque es debido a Euler. Si hubiera sido a otro matemático, probablemente ni se estudiaría porque su aproximación es muy mala. Obviamente ustedes pueden decir, bueno, fácil, reduzco el paso h, ¿verdad? Pero eso no siempre es posible porque recuérdense que el h está dividiendo y puede llegar un momento en que la máquina se equivoque y considere que el paso h es 0. Entonces, ¿cómo puede ser que la máquina considere eso? Claro, porque depende de la cantidad de lugares que la máquina toma. Si toma 8 y usted le pone 1 por 10 a la menos 10, ya ese valor para la máquina es 0. O sea, que en realidad no es disminuir el paso h de una vez y nada más. Incluso esto puede originar mucho más tiempo a la hora de calcular la solución, con lo cual no es automáticamente disminuir el paso. En esta filmina y en la siguiente vamos a recrear un poco lo que veíamos en las gráficas de la filmina anterior, y es el hecho de la solución se aleja de la predicha por el método de Euler. Es decir, en cada paso aumenta el error se va incrementando, se arrastra en pasos sucesivos, con lo cual llega un momento en el cual es muy, digamos, muy apreciable. El error es relativo e incluso el absoluto puede llegar a ser completamente funesto para la modelación que yo quiero hacer. Es decir, supongamos, ustedes me dicen, bueno, si yo voy a lanzar un artefacto nuclear o voy a poner una nave en otro planeta, obviamente la aproximación de 1 o 10 metros o 100 metros o algo así no es significativa, pero se imaginan si fuera en una
operación delicada realizada por un dispositivo electrónico, ahí sí es significativa, 1 centímetro, medio centímetro e incluso magnitudes más pequeñas. Bueno, en esta filmina está sumarizado el método de Euler hacia adelante, ¿verdad? Lo que hemos hecho y es, digamos, como un tipo de esquema, se darán cuenta que, bueno, a partir de I sub 0, que es el valor inicial, obtengo I sub 1, I sub 2, I sub n y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Quién me decide? Puedo tener dos criterios de finalización. Uno, un valor de error que me den, que yo voy calculando o que puedo ir, digamos, comparando con la solución exacta, en el caso de que sea posible, y otro cuando me piden calcular el valor de la solución en determinado nodo, ¿verdad? Esos son los dos criterios, digamos, más usados para terminar, digamos, la aproximación numérica. En esta filmina tenemos un ejemplo sencillo que representamos gráficamente en la siguiente, de la aplicación del método de Euler hacia adelante. Bien, bueno, aquí se puede ver una diferencia, ¿verdad?, apreciable entre la solución exacta de esa ecuación diferencial que estamos resolviendo, que es lineal de primer orden, y la solución, digamos, obtenida por el método de Euler hacia adelante. En el método de Euler hacia atrás, en realidad, más que sumar el h para obtener el paso siguiente, lo que estoy pensando es que el cociente incremental lo tomo no entre I sub n más 1 e I sub n, sino entre I sub n e I sub n menos 1. Es decir, estoy yendo hacia atrás, entre comillas, ¿verdad? No es exactamente que vamos hacia atrás. Pero entonces la aproximación obviamente será de otro tipo. También obtenemos, por supuesto, la sucesión de valores I sub 1, I sub 2, I sub n, que es, pero en este caso estoy yendo hacia la izquierda en los valores de los nodos. Bueno, aquí hay una aplicación del método de Euler hacia atrás, con la condición inicial, el paso dado, y bueno, entre la filmina siguiente y la más adelante, donde está el gráfico, volveremos a apreciar las diferencias entre la solución exacta y la solución aproximada. Como les decía, aquí también se puede apreciar la diferencia entre ambos valores, es decir, el de la solución exacta y la solución aproximada por el método de Euler hacia atrás. Ven que cada paso que yo voy dando, lo que hago es, lamentablemente, se va separando de la solución exacta que estoy buscando. Bueno, el método de Euler modificado lo que trata es de corregir esa desviación que sufre la solución aproximada con respecto a la exacta. Ustedes vieron, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Vamos a tomar como referencia hacia adelante, por ejemplo. Yo siempre estoy estoy calculando, partiendo de I sub I, estoy calculando I sub I más 1, ¿cierto? Bueno, lo que estoy entonces asumiendo es que este I sub I más 1, que es el punto inicial para el próximo paso, yo lo estoy aproximando al valor de la solución exacta en ese nodo. Pero vimos que nosotros, en los gráficos que hicimos, que cada vez se separaba más la solución aproximada de la exacta. Ahora, quiero que piensen en lo siguiente. ¿Cómo hacer
para disminuir esa distancia entre el valor aproximado y el valor exacto? Bueno, una de las cosas que puedo hacer es introducir un factor de corrección que está dado por la propia pendiente, porque ¿cuál es la interpretación de la derivada? La pendiente. Pero fíjense que en el método de Euler hacia adelante, mi pendiente me lo da el punto que está a la izquierda, y sub 0, en el caso inicial, y después siempre y sub i para obtener y sub i más 1. Bueno, ¿qué pasa si yo introduzco un factor de corrección, por ejemplo, en el extremo derecho, y entonces después hay un promedio entre las dos derivadas? En la derivada que está a la izquierda, en t sub i, y la derivada que está a la derecha en t sub i más 1. Bueno, esa es la idea del método de Euler modificado, que es el que está acá sucintamente. Fíjense que en el miembro derecho de esta primera ecuación estoy sumando dos. Un i sub n', que es el que obtengo por el método de Euler que vimos en el caso anterior, hacia adelante, y un método i sub n, que es el método de la evaluación de x en x sub n, y este x sub n más 1' y sub n más 1' es ni más ni menos que el segundo método que me da para yo poder evaluar, para corregir. Fíjense que aquí hago un promedio, ¿lo ven? Este y sub n' que me lo da el método de Euler, este segundo me lo da también, pero en el extremo derecho. En el caso de los ejemplos que ya hemos trabajado hacia adelante y hacia atrás, bueno, aquí se dan cuenta que fíjense que en la tercera ecuación ya yo estoy hallando el promedio hallado por el método de Euler, tanto en el punto n-1 como en el punto n, y ese es el que me permite obtener el nuevo valor modificado de la solución. Como se darán cuenta, acá hemos visto la reducción de ese error, que era nuestro objetivo obviamente, con la modificación del método. Obviamente ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa si introduzco más de un término para promediar? Bueno, esa en realidad es la idea que está subyacente en los métodos de Runge-Kutta. Y por eso les decía que en realidad el método de Runge-Kutta o los métodos de Runge-Kutta son ni más ni menos que los métodos de Euler modificados también. Es decir, tratan de corregir el error del método de Euler, y ya estaremos en presencia entonces de métodos multipasos, pues yo necesito obtener información en varios puntos anteriores para poder obtener el valor de la sucesión en el siguiente paso. Entonces seguiremos con el método de Runge-Kutta en la próxima clase.